En el año 1953 entré a estudiar al Instituto de Educación Física, la carrera de profesor de Educación Física, porque me gustaban los deportes y tenía mucha aptitud para ellos. En ese entonces no existía como tal la carrera de kinesiólogo. Pasaron los años y en 1957, en circunstancias que yo estaba haciendo mis prácticas clínicas en el Hospital Calvo Maquena y al mismo tiempo trabajaba en una institución pública, estaba casado, llegué al Instituto de Educación Física a clases y vi un letrero que decía: se necesita kinesiólogo varón en el Hospital San Francisco de Borja. Inmediatamente giré sobre mis talones y me fui directamente en un simple autobús al Hospital San Borja. Ahí hablé con el médico jefe, el doctor Alfredo Mackel, jefe del servicio de traumatología, quien me dijo, primero que nada, si yo era kinesiólogo, si estaba recibido. Naturalmente, yo no estaba recibido. Entonces me dijo, qué raro, han venido como 20 personas y ningún kinesiólogo recibido. Así que le digo lo que le dije a todos, recíbase y venga. Bueno, eso fue un gran desafío para mí. Transcurría mi ejercicio profesional en el Hospital San Borja, atendiendo pacientes de traumatología. Un médico del hospital de la Universidad Católica, neurólogo, neurocirujano, me envió como paciente al doctor Juan Duvernet, cirujano de tórax, quien tenía una lumbociática muy invalidante. Terminado el periodo de recuperación, el mismo doctor Duvernet me dijo, ¿usted le interesaría trabajar en el Hospital de la Católica? Naturalmente que me interesaría. Entonces me concertó una entrevista con el médico jefe, el doctor Hugo Salvestrini. Fui con él y me dijo, mira, yo no tengo presupuesto para pagarte ni contratarte. Perfectamente, yo seguí trabajando en el Hospital San Borja y entonces comencé a ir a las 6, 7 de la tarde al Hospital de la Universidad Católica. De tal manera que yo empecé a trabajar en el servicio de tórax con la recuperación de la parte neuromuscular. Entonces se dio la circunstancia que se estaba constituyendo el TIR, tratamiento intensivo respiratorio, con 3 camas nada más y un ventilador a presión, no un ventilador de volumen. También me invitaron a trabajar con ellos y yo naturalmente les dije que yo no tenía muchos conocimientos. Entonces surgió la idea de que yo aprendiera. Empecé a ir a las reuniones clínicas, me prestaron bibliografía, de forma que yo empecé a instruirme y a formarme. Pero aquí viene un hito importante. El doctor Santiago Radat, eminente neumólogo, que era contemporáneo del doctor Sotero del Río, me conoció, vio el interés mío y me dijo, yo le voy a enseñar. Y entonces, con propiedad, él me dijo, ahora usted puede usar el fonendoscopio, porque el fonendoscopio no es un lujo, me dijo, el fonendoscopio es una necesidad. De tal manera que yo entonces comencé con propiedad a hacer examen físico torácico con los enfermos prequirúrgicos, los enfermos postquirúrgicos y los enfermos en rehabilitación posteriormente. En el año 64 vino el doctor Aquiles Roncoroni, gran neumólogo argentino de Buenos Aires. Me dijo, bueno, si usted quiere en alguna oportunidad, vaya para allá, será bien recibido. Entonces yo quedé pensando en eso, después hablé con el doctor Edgardo Cruz, con el doctor Ferretti, con el doctor Salvestrini y me consiguieron una estadía y una beca en Buenos Aires. Eso fue entonces el año 1965. Me fui con mi familia, ya teníamos 3 hijos, con mi compañera de siempre, la colega y esposa mía, la kinesióloga Emma Cabezas, y con 3 hijos. Bueno, entonces llegué allá y comencé a trabajar. Era un trabajo muy interesante, con muchos casos. Ahí se recibía de todo el Gran Buenos Aires, enfermos quirúrgicos, enfermos no quirúrgicos, adultos, niños, ancianos, etc. De tal manera que ahí el kinesiólogo Carlos Alberto Valparda, que era el jefe del servicio ahí, me dijo, muchacho, vení tú acá a la unidad de tratamiento intensivo y vas a trabajar conmigo. Y sin siquiera darme cuenta, a los 15 o 20 días o al mes, yo estaba a cargo prácticamente o trabajando casi todo el día solo, atendiendo a los pacientes de la unidad de tratamiento intensivo. Estuve entonces cerca de un año allá
y después volví a Chile en el 1965. Entonces ya el campo, por un lado, se hizo una obligación de responder y de devolver el beneficio que yo había obtenido en el extranjero, poder entregarlo esto a mis colegas chilenos. De tal manera que pensé que se debería hacer un curso. El año 70 ya se hizo el primer curso de inesiterapia en el paciente respiratorio. Entonces, el director del curso fui yo inicialmente y con el apoyo del Departamento de Enfermedades Respiratorias dirigido por el doctor Edgardo Cruz. Posteriormente fuimos los dos los directores del curso y con la parte administrativa y organizativa de la colega Emma Cabeza. Tuvimos mucho éxito. Estuvimos haciendo el curso hasta el año 1987, 16 cursos en total, y realmente fue, creo yo, un aporte porque ahí ya se instauró oficialmente el concepto de kinesiterapia en el paciente respiratorio. Y entonces ya se comenzó a producir lo que me dijo el profesor Salventrini una vez: mira, Raúl, esto ya es una bolita que tú tiraste y se va a transformar en una gran bola de nieve y tú ya no la vas a poder parar nunca más. Ya no es tuya, ya tú no puedes actuar sobre ella. Se comenzaron a hacer los congresos y las jornadas de medicina, y en cada congreso y jornada de medicina nos obligaban a nosotros, a la colega Emma Cabeza, que a mí, a presentar trabajo, y ahí aprendimos a presentar trabajo en los congresos de medicina. Bueno, pero viene la parte práctica, entonces esto sirve para que los enfermos se mejoren, sirve para recuperar a enfermos. Después de un par de meses o años, que se dieron cuenta que nosotros realmente teníamos una labor importante en la prevención y recuperación de los problemas y las complicaciones respiratorias. Y en esto hay una anécdota que es bastante pintoresca, pero que es una anécdota y que el doctor Cruz puede dar cuenta de ella. Él era secretario general del Colegio de Médicos de Chile, y en una oportunidad, en una reunión grande, un médico, que no sé el nombre, dijo: yo quiero dar a conocer aquí que en un hospital de Santiago, que es el Hospital de la Católica, me parece, dijo, hay un kinesiólogo que anda paseándose por todos lados con un fonendoscopio en el cuello. Ese kinesiólogo era el que está hablando aquí. Entonces el doctor Cruz tomó la palabra y le dijo: sí, yo sé que hay un kinesiólogo, pero yo le enseñé a ese kinesiólogo. Entonces ahí se terminó el problema. Esa fue una anécdota que realmente revela en qué condiciones estábamos en ese momento. La kinesiterapia respiratoria actual, lo digo con gran satisfacción, ocupa un papel preponderante en la atención de los enfermos, especialmente de los enfermos críticos.